Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en este evento. Realmente ha sido un honor para mí. Sí, yo vengo del mundo académico. Trabajé primero en la Universidad Central de Venezuela como profesor. Fue mi primer trabajo. Di clase en las cátedras de química, bioquímica, genética. Participé en el posgrado. Luego trabajé en investigación como investigador en soya en el INIA Monagas. Y después me fui al sector privado con el cultivo de la soya hasta que finalmente inicié mi propia empresa Ecoterra MD junto con algunos amigos y nos hemos enfocado en los bioinsumos. Ya tenemos más de 10 años en el mercado. Y bueno, agradecemos que nos hayan considerado para dar este tema en esta oportunidad. Vamos a hablar de uso de bioinsumos en la fertilización de cultivos. Ese es el título tal cual establecieron en el Congreso. Yo utilizaría la palabra nutrición, uso de bioinsumos en la nutrición. Primero hablemos de qué son los bioinsumos. Bueno, los bioinsumos son insumos de uso agrícola cuyo objetivo es el mejorar los resultados de un sistema de producción agrícola, y el ingrediente activo es una sustancia de origen biológico o un ser vivo. Hay muchas definiciones de qué es un bioinsumo, pero la palabra bio alude a seres vivos, a vida. Veamos una definición oficial según las autoridades venezolanas, la siguiente. El Instituto Nacional para la Salud Agrícola Integral, INSAI, habla de insumos agroecológicos u orgánicos, y esa es la definición oficial. Y ellos específicamente engloban dentro de esa categoría lo que llamamos insumos biológicos y otras categorías. Pero para el INSAI, bioinsumo o insumo biológico es solo aquello que implica el uso de un ser vivo con un nombre científico, con una especie establecida. Esa es una definición bien específica del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral en Venezuela. Más sin embargo, de acuerdo a algunos autores y otras legislaciones, el término más amplio no solo implica el ser vivo, sino moléculas provenientes de seres vivos. Y veamos entonces otra definición. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. Según la red chilena de bioinsumos, que está bastante organizada, Chile está muy organizado en este tema, en Sudamérica, bioinsumos son sustancias, agentes biológicos o mezclas de estos, de origen natural, que se aplican sobre las plantas, sobre las semillas, sobre el suelo o sobre los sustratos para favorecer la productividad o la salud de los cultivos. Y esto implica el uso de microorganismos, macroorganismos. Cuando hablamos de macroorganismos son insectos, nemátodos u otros, extractos de origen biológico o biomoléculas. Entonces esta es una definición bastante amplia. Y con esta definición es que vamos a trabajar cuando hablamos acá de bioinsumos. La siguiente. Aquí hay una clasificación de los bioinsumos. Esta es la que utiliza la red chilena de bioinsumos, pero bastante adecuada a lo que son los criterios internacionales. Los bioinsumos pueden ser biofertilizantes, bioestimulantes, controladores biológicos y biomejoradores. Dentro de los controladores biológicos se distinguen los biocontroladores, los bioplaguicidas y otros mecanismos de defensa fitosanitaria. Veamos otra clasificación bastante antigua, bien académica, la siguiente, en esta lámina. Esta clasificación nos hace ver, la idea es ver que hay varias maneras de conceptualizar el tema de los bioinsumos. Y los productos biológicos o bioinsumos, según este autor, Dussmann y Trimmer, se pueden clasificar en biofertilizantes, bioestimulantes y biocontroladores, distinguiéndose entonces dos grandes categorías, los biocontroladores y los biofertilizantes. Cuando hablamos de biofertilizantes o bioestimulantes, tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento de las plantas. Son insumos
para favorecer el desarrollo de las plantas. Y biocontroladores son insumos utilizados para defender las plantas, para protegerlas, para garantizar la salud. Entonces allí podemos ver que la cosa es un universo. Es muy amplio, como pueden ver en ese esquema. Pueden ser biofertilizantes microbiales, pueden ser biomoléculas, etc. Vamos a continuar. Vamos a entrar en materia con el uso de bioinsumos en la nutrición de los cultivos. Dentro de esta categoría, que es de la que hablaremos hoy, esto es un mundo, esto es un universo, estos son realmente, alguien puede hacer una carrera completa en ese tema, porque esto se está desarrollando y está creciendo enormemente en el mundo entero. Y podemos hablar de tres grandes categorías: los biofertilizantes, los bioestimulantes y los biomejoradores. Todos estos bioinsumos comparten algo en común. Ninguno hace un aporte nutricional per se a la planta. Esa es la gran diferencia con lo que conocemos como fertilizantes. Los fertilizantes sintéticos en general te están aportando los nutrientes, te están haciendo un aporte de nutrientes. Con la siguiente lámina hablando de los biofertilizantes. Los biofertilizantes, según una definición oficial, son agentes biológicos, sustancias de origen biológico o mezclas de estos que aumentan la disponibilidad de nutrientes con independencia de su contenido nutricional. Resalto, aumentan la disponibilidad de nutrientes. No es que aportan los nutrientes, sino que activan una serie de procesos que hace posible que ahora los nutrientes estén disponibles. Aquí entonces vamos a hablar de microorganismos que tienen esa función. La siguiente. Los biofertilizantes, por lo tanto, son insumos formulados con uno o varios microorganismos benéficos que hacen posible que aumente la disponibilidad de algunos nutrientes para los cultivos. Permiten, por lo tanto, bajar los costos de los programas de fertilización. Se pueden utilizar tanto en la agricultura orgánica como en la agricultura industrial a gran escala, pues son muy versátiles de aplicar. Y su aplicación es bastante sencilla. Puede ser hecha en el suelo directamente o sobre la semilla, que es la práctica más habitual, más sencilla y más barata de usar. La inoculación de las semillas. Cuando una semilla se inocula con bioinsumos, lleva una microbiota de por vida que la va a ayudar a tomar los nutrientes que la planta necesita. Y hablaremos con mayores detalles del tema. La siguiente. Las premisas de los biofertilizantes es que deben ser microorganismos que se adapten al suelo donde se va a utilizar. Deben ser cepas resistentes a los estreses, pueden adaptarse a una amplia variedad de suelos. Su producción es bastante económica con relación a la producción de los fertilizantes sintéticos. Su producción no es demandante de grandes cantidades de energía. Son amigables con el ambiente, no contaminan el ambiente. Y además son compatibles con los fertilizantes sintéticos. No podemos pensar o no deberíamos pensar en que voy a quitar una cosa por la otra. Tenemos que hablar del concepto del manejo integrado en este caso, así como se habla del manejo integrado de plagas. Podemos hablar del manejo integral o integrado de la nutrición de los cultivos, que es justamente usar todas las herramientas, todas las tecnologías que estén a la mano para lograr una nutrición equilibrada de los cultivos. Y los biofertilizantes son una de ellas. Entonces, combinando biofertilizantes con fertilizantes sintéticos, podemos lograr un manejo
más rentable, con menores costos, con mejores resultados y acercar los sistemas de producción agrícola a la sustentabilidad, o sea, a que se puedan mantener en el tiempo. La siguiente. En este esquema, vamos a repetir muchas de estas ideas, vemos cómo los microorganismos pueden mejorar la disponibilidad de nutrientes. En la conferencia que me precedió se habló mucho de la rizósfera y de los microorganismos rizosféricos. Este es un tema tan importante que con cierta regularidad se organizan congresos sobre rizobiología. El Congreso Latinoamericano de Rizobiología o el Congreso Mundial de Rizobiología. Es una ciencia, la rizobiología, y trata del estudio de los seres vivos de la rizósfera. La rizósfera, que es esa zona del suelo en íntima relación con las raíces, está llena de exudados radicales que son comida para los microorganismos. Y en esa zona hay muchísimos más microorganismos que en el resto del suelo, en la rizósfera, justamente porque tienen comida. Y ahí hay complejas interacciones entre dichos microorganismos y las raíces de las plantas. Parte de esas interacciones implican que diversos microorganismos, principalmente bacterias y hongos, solubilizan potasio, solubilizan fósforo, participan en la quelación de microelementos como el hierro y fijan nitrógeno. Vamos a hablar con más detalles de cada uno de estos casos y los microorganismos implicados. La siguiente. Podemos, en este esquema, tener una clasificación de los microorganismos que llamamos biofertilizantes. Y tenemos todos estos grandes grupos. El más importante o mejor conocido de hace mucho tiempo son los fijadores biológicos de nitrógeno. Dentro de estos tenemos dos grandes categorías. Los simbióticos, o sea, los que viven dentro de unas estructuras de las raíces llamadas nódulos, y los de vida libre, que aunque están haciendo una relación simbiótica con la planta, viven fuera de ella. Tenemos luego los solubilizadores de fósforo, los solubilizadores de potasio, los movilizadores de zinc y de otros micronutrientes, los quelatantes de hierro, que se llama sideróforos, los captadores de agua y nutrientes, que son hongos que establecen relaciones con las raíces de la planta, y dicha relación se llama micorriza, mico de hongo y riza de raíz, y los promotores del desarrollo vegetal, o PGPM, también se les dice PGPR, y eso viene del inglés y significa microorganismos promotores del crecimiento vegetal o crecimiento de las plantas. La siguiente. Esta lámina les presenta algunos ejemplos de microorganismos típicos que tienen funciones bioestimulantes. Primero tenemos biofertilizantes fijadores de nitrógeno. Allí destacan las bacterias del género Rhizobium. Las bacterias del género Rhizobium que hacen simbiosis con las leguminosas. Y luego de ese género los biólogos clasificaron otro grupo muy particular como Bradyrhizobium. Son muy parecidas. Los Rhizobium y los Bradyrhizobium forman nódulos con las leguminosas. Son simbióticas. Luego tenemos las de vida libre, y dentro de las de vida libre tenemos el Azospirillum y el Azotobacter como las más conocidas. Voy a reducir el tamaño para que se vea. Ajá. Ok, después pasamos a la categoría solubilizadores de fósforo. Dentro de solubilizadores de fósforo tenemos las bacterias del género Bacillus, del género Pseudomonas y otras. Dentro de los biofertilizantes movilizadores de fósforo tenemos las micorrizas. Las micorrizas son movilizadores no solo de fósforo, sino de otros nutrientes y de agua. Dentro de los promotores del crecimiento vegetal tenemos Pseudomonas, Aspergillum, entre otros.
Solubilizadores de potasio tenemos, volvemos a ver, al Bacillus, tenemos hongos como el Aspergillus, entre otros. Movilizadores de potasio, Bacillus. Y oxidantes de azufre, Thiobacillus. Como pueden ver, algunos géneros se repiten en diversas funciones. Y algunos son biofertilizantes y también biocontroladores. De tal manera que es como difícil distinguir a veces un biofertilizante y un controlador, porque un microorganismo puede hacer ambas cosas. La siguiente. En este cuadro podemos ver nuevamente la información, pero por otro autor, donde vemos cómo dentro de las distintas categorías de biofertilizantes tenemos distintos géneros de bacterias y de hongos. Por ejemplo, fijadores biológicos de nitrógeno, vemos que la lista es un poco más larga que lo que vimos antes. Dentro de microorganismos solubilizadores de fósforo, ahí estamos viendo hongos y bacterias. Dentro de los promotores del desarrollo vegetal, PGPR o PGPM, tenemos que se repiten, por ejemplo, el Azotobacter es fijador de nitrógeno, pero también es promotor del desarrollo. El Bacillus es promotor del desarrollo, pero también es solubilizador de fósforo y solubilizador de potasio. Y podemos ver entonces cómo los microorganismos son bien versátiles, tienen muchas funciones. Y a veces estas funciones fueron ignoradas o siguen siendo ignoradas por mucho tiempo. Ya es el momento de que dejemos de ignorar esto y que lo tomemos en cuenta. La nutrición de las plantas no es solo aplicar sales al suelo, es ver cómo eso interacciona con toda esta microbiota que es fundamental para que la planta asimile los minerales. La siguiente. Hablemos ahora de los archiconocidos microorganismos fijadores biológicos de nitrógeno. La siguiente. Estos los podemos clasificar como de vida libre o como simbióticos, ya lo hemos hablado. Los de vida libre destacan el Azotobacter y el Azospirillum. Estas bacterias son las que hoy se están utilizando ampliamente como inoculantes para aportar nitrógeno a las gramíneas. Y cuando hablo de gramíneas, estamos hablando de maíz, arroz, trigo, pastos, caña de azúcar, entre otros. Sin embargo, últimamente se ha demostrado que también funcionan en otros cultivos, no solo en las gramíneas. Y estamos hablando que en cultivos como tomate y otros cultivos dicotiledóneos también funcionan. No solo por el efecto fijador biológico de nitrógeno, sino porque también son antagonistas de patógenos y productores de moléculas que inducen el desarrollo vegetal. Así que Azospirillum y Azotobacter hoy por hoy se están utilizando ampliamente. Ya hay estudios y evidencias prácticas de que la utilización de estas bacterias puede aportar por lo menos el 25% de los requerimientos de nitrógeno del maíz. Si usted puede tener acceso a ese nitrógeno gratis de la atmósfera a través del uso de estos biofertilizantes, quiere decir que la dependencia del fertilizante nitrogenado se puede reducir. Y justamente el fertilizante nitrogenado es el más dañino para el medio ambiente, porque el fertilizante nitrogenado se lixivia fácilmente y contamina los acuíferos y genera los procesos de eutroficación y muchos otros, que no vamos a hablar ahorita de esto, porque eso es todo un tema. El uso de microorganismos fijadores biológicos de nitrógeno nos permite reducir las dosis de fertilizante nitrogenado y reducir el efecto ambiental negativo que estos están teniendo. Pasamos ahora a los fijadores biológicos de nitrógeno simbióticos. Allí tenemos el género Rhizobium y Bradyrhizobium, que se usan ampliamente en la naturaleza y que se conocen desde ya hace muchos años. Los Rhizobium son las bacterias de la mayoría de las leguminosas y los Bradyrhizobium son específicamente la soya. Hace relación con el Bradyrhizobium japónico. Ya existen en el mercado productos comerciales que combinan inclusive Rhizobium, Bradyrhizobium, Azospirillum y Azotobacter, los cuatro. Algunos son específicos, una cepa muy particular de un Rhizobium,
o de un Rhizobium, o de un Azospirillum, o de un Azotobacter. Pero los consorcios microbianos son como funciona el asunto en la naturaleza y se está popularizando su uso en el mundo porque son productos versátiles. Usted, si tiene un consorcio de Rhizobium y Bradyrhizobium, puede usar el mismo producto para maní, para soya, para caraota, para frijol, y de hecho conozco productos que se pueden usar así. Pero es porque tienen diversidad, tienen varias cepas. Ahora, si usted tiene un Bradyrhizobium japonicum, solo sirve para soya. Si tiene un Rhizobium elti, solo sirve para las leguminosas en particular, que ese Rhizobium coloniza, porque las relaciones son bastante específicas de bacteria-planta. En cambio, cuando trabajamos con Azospirillum o Azotobacter, no hay esa especificidad y los productos son prácticamente universales. Un Azospirillum lo puede usar con cualquier gramínea o inclusive cultivos de hoja ancha. La siguiente. Vamos a ver un poco más la parte química de la fijación biológica de nitrógeno. Tenemos que entender que el nitrógeno es un gas muy estable en la atmósfera, abundante. El principal componente del aire es el nitrógeno. Es un elemento muy abundante, pero esa molécula es muy estable porque tiene un triple enlace y por lo tanto no reacciona con casi nada. Para que el nitrógeno se rompa y podamos obtener el amoníaco, que es lo que hacen las petroquímicas para producir urea y lo que hacen las bacterias fijadoras de nitrógeno producir amoníaco, que luego se vuelve ion amonio al entrar en solución, hay que romper el triple enlace. Y cuando se hace eso de forma química, a través de la reacción de Haber-Bosch, se necesitan temperaturas de 400 a 500 grados centígrados y presiones de 200 atmósferas, 200 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Eso tiene un altísimo costo energético. Ahora, eso lo hacen de forma gratuita los microorganismos fijadores de nitrógeno. La siguiente. Esto es una simplificación, una tremenda simplificación de la reacción de fijación biológica de nitrógeno. Queremos resaltar aquí que aunque para nosotros sea gratis, lo que ellos hacen no es gratis para el microorganismo. El microorganismo debe invertir bastante energía para romper el triple enlace del N2 y producir ion amonio. Eso implica el gasto de 16 moléculas de ATP por cada molécula de nitrógeno que se fija. De una molécula de nitrógeno salen 2 moléculas del ion amonio y ese ion amonio luego va a formar parte de los aminoácidos y otras moléculas nitrogenadas. Esa es la forma como el nitrógeno sale del aire y entra en el ecosistema, con esa reacción. Ahora, en la vida, imagínense, si los microorganismos necesitan generar un gasto energético tan grande para hacer eso lo hacen solo si y solo si no tienen nitrógeno disponible en el suelo. De tal manera que si usted quiere favorecer la fijación biológica de nitrógeno en leguminosas, no aplique fertilizante nitrogenado. ¿Por qué? Porque usted le está dando al microorganismo una fuente barata, gratis, de nitrógeno. Y evidentemente, si ya tiene la opción de tomar nitrógeno gratis, no va a gastar 16 ATP por cada molécula de nitrógeno del aire. ¿Cuándo la bacteria va a hacer eso? Cuando no hay nitrógeno en el suelo. Entonces, el estímulo para que esta reacción ocurra, para que la bacteria empiece a fijar nitrógeno, es que no haya nitrógeno. Porque si ella no hace eso, se muere. Y es esto lo que obliga a la simbiosis. Si hay nitrógeno, ni la planta necesita la bacteria, ni la bacteria la planta. Cuando están las dos a punto de morir, es que ocurre. Por eso es que ha habido malos resultados con la introducción de soya en el país, porque la gente no entiende esto, se asusta
y empiezan a aplicarle urea. Señores, eso no sirve. Soya con urea no va. Necesitaría poner 1000 kilos por hectárea de urea. Eso es inviable. Si tenemos la fijación biológica, ¿para qué vamos a gastar plata poniendo fertilizante nitrogenado en leguminosas? Eso no tiene sentido. Vamos a usar esto, pero entendamos esta bioquímica. Debemos evitar que haya exceso de nitrógeno en el suelo, porque si no, la bacteria no va a hacer esta reacción porque le cuesta mucha energía. Tenemos que inducir el déficit no poniendo nitrógeno en el suelo para que la reacción ocurra. La siguiente. Esto es una raíz de soya con nódulos y cuando usted corta el nódulo debe tener ese color. Ese color, todas las leguminosas deben tenerlo porque el color indica la presencia de una proteína llamada LEC-hemoglobina. La LEC-hemoglobina indica que el nódulo está activo, que está ocurriendo fijación biológica. Si el nódulo tiene otro color, entonces no está funcionando. Entonces, una prueba de calidad en campo de si hay fijación biológica de nitrógeno es el color del nódulo. No tanto cuántos nódulos hay, sino cortémoslos y veamos si son de ese color. De no serlo, algo está pasando para que no haya fijación biológica. Bueno, si me voy a hablar de eso, podríamos hablar un día entero, pero es sencillo, eso es una manera fácil de saber si los nódulos están funcionando. El color. Bueno, con el caso de Azospirillum y Azotobacter no hay nódulos. Es el desarrollo de la planta y el color característico que te va a decir si está funcionando o no. Si tú ves amarillamiento típico de deficiencia de nitrógeno, por alguna razón no funcionó la inoculación. Y a lo mejor es porque le pusieron mucho nitrógeno también y el Azospirillum simplemente no hizo la simbiosis que tenía que hacer. Pero señores, para aprovechar, en el caso de leguminosa, este fenómeno natural, no pongamos nitrógeno. Las leguminosas se fertilizan con fósforo y con potasio, no con nitrógeno. Por lo tanto, NPK en leguminosas es una mala práctica. Se debe usar fosfato monoamónico, que tiene un poquito de nitrógeno para aportar el fósforo, y cloruro de potasio, sulfato de potasio. No usar fórmulas completas en leguminosas. Es una práctica habitual, pero no es la mejor. Y a veces la gente dice, pero no noduló, ¿qué le pusiste? 400 kilos por hectárea 10-20-20. Y esperabas que nodulara. En esas condiciones es muy difícil. Bueno, la siguiente. ¿Cómo se forma el nódulo? Bueno, el nódulo ocurre por una infección. La bacteria reconoce el pelo radical y entra. Y la planta la deja entrar. Pero inicialmente la planta reacciona ante la infección como lo haría para defenderse de un patógeno e intenta matar a la bacteria. Pero ciertos factores que llaman el factor NOT, factor nodulación, que son unos factores de unas sustancias de reconocimiento entre planta y bacteria, son como una llave que finalmente cuando la planta recibe la señal bioquímica, entiende, me conviene que esta bacteria entre y la deja entrar. La bacteria entra, se establece en el tejido y forma el nódulo. Y en ese nódulo ocurre la fijación biológica de nitrógeno. La siguiente. Esta bella imagen es un corte histológico de un nódulo de soya. Y allí podemos ver muy resaltado el color típico de un nódulo. La siguiente. Hablemos ahora de los microorganismos promotores del desarrollo vegetal o PGPM. Eso es unas siglas del inglés. Estos microorganismos funcionan por mecanismos directos y por mecanismos indirectos. Los mecanismos directos implican mejorar la disponibilidad de nutrientes y la síntesis de hormonas, auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido abscísico, etileno, todas esas que vimos en fisiología vegetal, las producen estos microorganismos y por lo tanto favorecen el crecimiento vegetal. Pero también tenemos mecanismos indirectos de promoción del desarrollo
y son producción de compuestos para el control de patógenos y la inducción de la resistencia sistémica, tema ya tratado por la conferencia previa. La siguiente. Esta lámina es un esquema que ilustra los mecanismos directos y mecanismos indirectos como los PGPM favorecen el crecimiento de las plantas. Entre los mecanismos directos se cita acá la producción de reguladores de crecimiento, que son las hormonas, los ácidos orgánicos que ayudan a solubilizar nutrientes, enzimas que ayudan a solubilizar nutrientes, metalóforos que son agentes quelatantes que hacen disponibles especialmente los microelementos, vitaminas y otros metabolitos secundarios. Por otro lado, tenemos los mecanismos indirectos, que son la activación de la resistencia sistémica inducida, la inhibición de la producción de biopelículas, la interferencia en la señalización, el mecanismo de detoxificación y producción de enzimas y metabolitos. Resulta que ya es un hecho demostrado que estos microorganismos son fundamentales para permitir que los cultivos se adapten a condiciones de estrés biótico y abiótico. Son esenciales para que las plantas puedan adaptarse a un entorno climático cambiante. Son fundamentales para que las plantas puedan resistir sequías. Son fundamentales para que las plantas puedan tolerar mucho estrés que cada día se van a ir presentando con el cambio climático. Señores, ya no se trata de un tema interesante desde el punto de vista académico. La agricultura necesita esta tecnología para que la humanidad sobreviva a todos los cambios que nos están viniendo, y son cambios muy rápidos, así que tenemos que cambiar muy rápido para no morirnos de hambre, si no nos moriremos de hambre. Ya no se trata de que me gustó, de que yo soy ecologista, no, se trata de un tema de supervivencia. Y entender estas cosas es fundamental para que sobrevivamos como especie. La siguiente. Bueno, acá se ilustra en este esquema que los microorganismos producen hormonas y dichas hormonas entran por la raíz y actúan como reguladores del crecimiento de la planta. Y es impresionante cuando usted inocula con este tipo de microorganismos, el desarrollo de la raíz es muy, muy superior respecto a plantas no inoculadas. Por ejemplo, Azospirillum tiene ese efecto. Azospirillum, Pseudomonas y combinaciones de los mismos, de Azospirillum, Pseudomonas y otros más, permiten un desarrollo del sistema radical muy, muy superior. Y raíces fuertes implican planta fuerte, planta que puede accesar a más nutrientes, planta que puede accesar más agua, planta con mayor capacidad de resistir periodos de sequía durante el ciclo. Los llamados veranitos que se nos presentan por lo general en el mes de agosto en toda la zona de los llanos. La siguiente. Bueno, este cuadrito, si después tendrán ustedes acceso a la presentación, es como hay muchísima literatura que nos explica funciones de microorganismos como promotores del desarrollo vegetal. Y entonces este fue el caso típico del tomate y cómo se ha estudiado en ese cultivo varios microorganismos y sus funciones. Ahí podemos ver en el cuadro microorganismos y qué efectos han visto y cuál es el mecanismo. Entonces tenemos la mayoría tienen el efecto final que quieren los agricultores, aumento en el rendimiento, aumento en la producción, pero los mecanismos para lograrlo son diversos y algunos son producción de auxina, otro es inhibición de la síntesis de etileno, en otro solubilización de fósforo, en otro solubilización de potasio, en otro fijación de nitrógeno, y algunos microorganismos hacen todo eso. Y es interesante pues la lista, pueden pasar la siguiente lámina, la lista de microorganismos que citan en ese trabajo. Esa es una tesis doctoral hecha en España del desarrollo de biofertilizantes para tomate, y eso es parte de un resumen de la revisión de literatura. La siguiente.
hablemos un poco de los solubilizadores de fósforo. El ciclo del fósforo es interesante porque el fósforo es un nutriente poco móvil. Estamos viendo en azul los aportes, en verde lo que está estable en el suelo y en rojo las pérdidas. Entonces el fósforo se puede perder medianamente por lixiviación porque él es poco soluble o por escorrentía. Bueno, sí, por escorrentía sí puede ser tremendo. Te aplica un fertilizante fosforado y llueve de inmediato y se forma un río, y yo he visto eso en campo, que se forman ríos dentro de la finca y se llevan todo. Entonces por escorrentía sí puede haber una gran pérdida en lugares donde llueve muy fuertemente, pero por lixiviación las pérdidas son pocas. Pero el fósforo al entrar al suelo es algo que muchos no saben, se inmoviliza. Y si el suelo es ácido, como es en muchas zonas de los llanos venezolanos, más rápido aún. Y dependemos de los microorganismos para que entre a la solución del suelo, que es la forma como la planta lo va a asimilar. El fósforo es muy abundante, pero la mayoría de las formas de fósforo que están en el suelo no son disponibles para la planta porque son insolubles. Y las plantas no comen, beben. Las plantas no comen, beben. Ella no puede asimilar algo que está en forma de un gránulo. Necesita que se disuelva. Y lo que está en la solución del suelo es lo que la planta toma. Entonces la solubilización del fósforo es fundamental para que las plantas tomen ese nutriente, bien sea del fósforo que está en forma natural en el suelo o del fósforo que usted aporta vía fertilizante que tiende a inmovilizarse. La siguiente. En este cuadro vemos cómo está presente el fósforo en el suelo. Hay un montón de minerales que lo tienen, la mayoría son sales de calcio o sales de hierro o inclusive sales de aluminio, fosfatos de aluminio, fosfatos de hierro, fosfatos de calcio, y esos son sus nombres y son poco solubles o inclusive insolubles. Los microorganismos por diversas maneras han desarrollado estrategias para solubilizar ese fósforo porque ellos lo necesitan y al solubilizarlo para ellos también lo solubilizan para la planta. La siguiente. Este diagrama bastante simplificado explica los mecanismos a través de los cuales el fósforo es solubilizado por los microorganismos. Y básicamente se habla de 3 mecanismos. El primer mecanismo es la excreción al medio de ácidos. Ácidos que hacen reacciones químicas con esas sales y liberan los fosfatos. El segundo método es las enzimas fosfatasas que hacen lo mismo. Y el tercer medio es agentes quelatantes que secuestran al hierro, que secuestran al calcio que está en esas sales y liberan el fosfato. Todos esos mecanismos actúan en conjunto y luego las micorrizas ayudan a que ese fosfato llegue hasta la raíz y lo aproveche la planta. La siguiente. Aquí están algunos ejemplos de géneros de bacterias y hongos que hacen eso. Vean que son varios. Pudiéramos hablar un buen rato de cada uno, pero no tenemos tiempo. La siguiente. Microorganismos solubilizadores de potasio. Pues el potasio también es bastante abundante en los suelos, pero en formas insolubles. Y al igual que el fósforo, necesitamos microorganismos que lo solubilicen. A través de los fertilizantes sintéticos aportamos fósforo soluble, pero hay un problemita, se lixivia y rápido, muy rápido. Con el régimen de lluvia que tenemos en Venezuela, perdemos mucho. Otro, gracias a Dios, no se lixivia, sino que se fija en el suelo, pero al estar fijado en el suelo, tampoco lo aprovecha la planta. Entonces, ¿cómo es posible que la planta tome el fósforo? Porque hay microorganismos que lo hacen disponible y dependemos de ello, el potasio en este caso. Dependemos de esos microorganismos para que la planta pueda tomar el potasio también. La siguiente. ¿Cuáles son los minerales del suelo donde está el potasio, la mica, la elita y el ortoclás? Esos minerales son abundantes en las arcillas de los suelos en diferentes partes. O sea, hay potasio en los suelos.
no se detecta en los análisis de suelo porque no está en la solución del suelo, está bloqueado. Pero los microorganismos tienen la llave para desbloquearlos. Yo lo ilustro de esta manera: fósforo y potasio hay en todos los suelos, pero están como un depósito a plazo fijo. Mientras están a plazo fijo, tú no puedes tomar el dinero aunque sea tuyo. Los microorganismos tienen como la contraseña para que tú puedas sacar esos fondos. Y entonces, hasta si no hay microorganismos en el suelo, si se perdió la microbiología del suelo, los microorganismos no van a poder hacer su trabajo y las plantas no van a accesar a esos nutrientes. Entonces es muy importante que haya una microbiología sana en los suelos para el acceso a los nutrientes. La siguiente. Hablemos ahora de las micorrizas, que son movilizadores de agua y nutrientes. ¿Qué es una micorriza? Bueno, mico de hongo y riza de raíz. Es una asociación hongo-raíz. Son hongos benéficos que se asocian con las raíces de las plantas y extienden el sistema radical. La siguiente. Fíjense, del lado izquierdo vemos una raíz sin micorriza y del lado derecho una raíz con micorriza. ¿Qué permite la micorriza? Explorar un mayor volumen de suelo y por lo tanto da acceso a mayor cantidad de agua y de nutrientes. La siguiente. Es lo mismo en otro esquema. Vemos del lado izquierdo una zona de acceso a agua y nutrientes mucho menor en una raíz sin micorriza que en una raíz con micorriza. Según algunos autores, las micorrizas permiten explorar un 800% más de volumen de suelo, o sea, 8 veces más. Eso, señores, a la hora de presentarse un déficit de agua, déficit hídrico por interrupción de las lluvias repentinas en el momento crítico, puede ser la diferencia en que usted coseche o no coseche, porque las micorrizas le van a permitir accesar a más agua y nutrientes. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para la nutrición de las plantas de las micorrizas? Ayuda a tolerar mejor condiciones de sequía y le permite accesar a nutrientes como el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el zinc, el cobre, en general, nutrientes que la raíz por sí sola no podría encontrar. Pero hay otro detallito que tenemos que considerar. Los pelos radicales, hay espacios a los que no pueden entrar porque son muy gruesos. Pero las micorrizas, las hifas de los hongos son mucho más delgadas y pueden penetrar poros a donde no entran las raíces. Veamos eso en el siguiente esquema. Ese es un esquema que ilustra eso. La micorriza, las hifas del hongo hacen una conexión directa con la raíz y se conectan a los haces vasculares. Y la micorriza sale y puede penetrar en los poros muy pequeños, a donde la raíz no podría explorar. Y entonces accesa al agua y a los nutrientes. De tal manera que la asociación de las micorrizas con las raíces no es solo algo bonito desde el punto de vista académico, es una necesidad. Algunas plantas morirían si no establecen esta relación. Y otras, aunque no mueran, les beneficia mucho el que ocurra tal asociación. La siguiente. ¿Cuáles son entonces los principales hongos micorrízicos? Bueno, aquí se le presentan algunos ejemplos y pues eso está clasificado en ectomicorriza, micorrizas arbusculares, ectomicorriza, y no vamos a hablar de esa clasificación porque eso ya es toda una conferencia. Les destaco que las micorrizas arbusculares ya se utilizan ampliamente en la agricultura y existen productos que tienen algunos de esos géneros, y siendo el género Glomus uno ya ampliamente utilizado y hasta con estudios en Venezuela, por cierto. El género Glomus se utiliza para inocular semillas de cereales con resultados bastante prometedores. Y ya las transnacionales se montaron en esto
y están vendiendo semilla de maíz inoculada con micorrizas. Por cierto, es mucho más cara que la convencional. La siguiente. Hablemos ahora de los bioestimulantes. Bueno, los bioestimulantes entran en la categoría de bioinsumos porque son sustancias de origen biológico. ¿Qué hacen los bioestimulantes? Afectan positivamente la fisiología de la planta para que ella crezca mejor. Y entonces, ¿qué insumos entran dentro de esta categoría? Pasemos a la siguiente lámina. No son, quiero resaltar, los bioestimulantes no son microorganismos, son sustancias que pueden ser producidas por microorganismos o por otros seres vivos, por mismas plantas o hasta por animales, pero que si se aplican a las plantas, mejoran la fisiología. Al mejorar la fisiología, la planta crece mejor y tiene resultados positivos. La siguiente. Ahí entran en esa categoría de bioestimulantes los ácidos húmicos y fúlbicos. En esa categoría entran también los aminoácidos y mezclas de péptidos, los extractos de algas y plantas, los quitosanos y otros biopolímeros. Cada una de estas categorías es una conferencia y no la pude desarrollar, no tenemos tiempo para hacerlo. Pero dentro de estos ácidos húmicos y fúlbicos, es bien conocido el uso de los vermicompost, pero dentro de los vermicompost, el verdadero aporte de ácidos húmicos y fúlbicos está en el vermicompost sólido. El lixiviado de vermicompost, mal llamado humus de lombriz, en realidad te aporta, es otra cosa, son microorganismos. Es un biofertilizante por los microorganismos, pero no es una verdadera fuente de ácidos húmicos y fúlbicos. Y hay bastante información al respecto por ahí. Pero el nombre comercial humus líquido de lombriz se quedó, pero es simplemente un nombre comercial. Técnicamente debería llamársele lixiviado de lombricompost. Ahora, el lombricompost, si se hidroliza, produce hidrolato de potasio, que sí es una fuente de ácidos húmicos y fúlbicos líquida. Y por acá la Fundación CIEPE nos publica un póster interesantísimo sobre el tema que deberían ver, sobre cómo lograron incrementar tremendamente los rendimientos de caraota con hidrolato de potasio hecho con la fracción sólida del vermicompost. Muy interesante tecnología, muy económica, con resultados realmente impresionantes de acuerdo a esos trabajos que publicó en un póster acá la Fundación CIEPE. Aminoácidos y mezclas de péptidos. Pero simplemente de los residuos post cosecha que se desperdician hoy, se podrían obtener los aminoácidos para luego aplicarlos a los cultivos, y de hecho se está haciendo en otros países. Acá todavía nos falta mucho, pero les digo que la materia prima para esto son los desechos de los mercados. Los desechos de los mercados se podrían convertir en la materia prima para producir aminoácidos y mezclas de péptidos que luego se apliquen a los cultivos como bioestimulantes. Extractos de algas y plantas. Bueno, en el mercado se vendió mucho un producto de origen francés con resultados bien interesantes, pero no lo he vuelto a ver en el mercado. Más ahora en la isla de Margarita hay gente que está aprovechando las algas para producir un bioestimulante. No recuerdo el nombre comercial, pero ya está disponible en el mercado. Y la empresa Tecnoagua está ofreciendo desde hace varios años un bioestimulante llamado BioOptimize, que entre otras cosas tiene extractos de algas y de otras plantas. Tremendo producto que actúa como prebiótico, bioestimulante de la planta y bioestimulante de los microorganismos. Quitosanos y otros biopolímeros. El quitosano es el resultado de la hidrólisis de la quitina. La quitina es el componente del exoesqueleto de todos los artrópodos. Y resulta que tenemos una industria, que es la industria del cangrejo y del camarón, que genera un pasivo ambiental, que es el exoesqueleto del cangrejo y el exoesqueleto del camarón, que para ellos es basura, y resulta que podría ser la materia prima de una gran industria, y de hecho lo es ya en Chile, la industria del quitosano. El quitosano es tremendo bioestimulante que hace muchas cosas. Y aquí hubo una iniciativa en el Zulia, el producto Venagro, que no volví a ver en el mercado, no sé si continúa,
pero fue una buena iniciativa de varios profesores de la Universidad del Zulia que formaron una empresa que aprovechaba las conchas de cangrejo para producir quitosano. Eso debería retomarse si eso se paró, o simplemente doy la idea de todo lo que se puede hacer con materias primas que hay en el país. Y hay muchas camaroneras en el país que producen esa materia prima que es la quitina. La siguiente. En el caso de la empresa Ecoterra hemos tenido experiencia con el uso de bioestimulantes. Hemos trabajado con humato de potasio de origen fluvial, que es tremendo bioestimulante, una fuente de ácidos húmicos y fúlvicos, donde tenemos una alta proporción de ácidos fúlvicos. Y todo es obtenido de las aguas del río Caroní. Ese es uno. Y el otro es el Biooptimiza de la empresa Tecnoagua. Esto es una fotografía para mostrar el efecto bioestimulante de dichos productos sobre el cultivo del arroz. Esto fue arroz 22 días después de la emergencia. Área testigo a la izquierda, área tratada a la derecha. Creo que la foto habla por sí sola. Y muchísimos productos que entran en la categoría de bioestimulantes hacen esto. Esto solo para citar un ejemplo de lo que yo he hecho y de lo que yo he visto, pero con certeza aquí hay gente que puede dar fe de haber logrado cosas similares con otros productos dentro de la categoría bioestimulante. La siguiente. Esto es con la misma combinación de humatos de potasio y Biooptimize, que son extractos de alga, y esto fue un resultado muy interesante porque vimos el potencial que tiene la tecnología de activar los mecanismos de desintoxicación de los cultivos de herbicida. Cuando usted aplica un herbicida postemergente selectivo al cultivo X, no significa que el herbicida no le afecte al cultivo. Sí le afecta, pero el cultivo tiene un mecanismo de desintoxicación que le permita degradar la molécula y luego sale adelante. Ingeniero, disculpe, le quedan 5 minutos. Sí, ya estamos por terminar. Pero durante ese periodo de desintoxicación, las plantas se atrasan. ¿Quién no ha visto eso cuando aplica Flex en una leguminosa? Bueno, ese efecto, o Catrin en el girasol, ese efecto se reduce tremendamente si usted aplica un bioestimulante. Y las sustancias húmicas y los extractos de alga hacen eso. Usted aplica eso después de una aplicación de un herbicida y seguramente el estrés va a ser menor y la planta sale más rápido del estrés, y aquí hay una evidencia de ese efecto. En el caso de girasol, después de una aplicación de Catrin y aplicando bioestimulantes. Del lado derecho se trató con bioestimulantes, del lado izquierdo no. Del lado izquierdo todavía hay evidencia de fitotoxicidad, del lado derecho ya la planta salió de la fitotoxicidad, mucho más rápido. La siguiente. Este es un ejemplo de cómo mejora el rendimiento con la utilización de bioestimulantes. Este fue un trabajo hecho por la Universidad Central de Venezuela con maíz y vemos acá cómo el rendimiento del maíz sube más de 1000 kilos por el uso de sustancias húmicas de origen fluvial. La siguiente. Acá quiero resumir lo sencillo que es la aplicación de bioinsumos. En el caso de todo lo que hemos hablado, lo más práctico, lo más barato y lo más fácil es aplicarlo a la semilla. Los costos de aplicación de bioinsumos a la semilla, y eso implica biofertilizantes, biocontroladores, bioestimulantes, todo eso se puede hacer a la semilla y los costos no llegan ni a $10 por hectárea. A veces son menos de $5 por hectárea, combinar todo eso. En este caso, maní, esto fue una experiencia de hace 2 semanas en el Tigre. Le estábamos dando la inducción de cómo inocular al agricultor y usamos la misma tecnología que él usaba para aplicar el Vitavax, que es ese tambor rotatorio. Entonces, en ese mismo tambor aplicamos todos los insumos biológicos con el Vitavax. Pues es la práctica del agricultor y no se le va a cambiar, y sabemos que funciona porque lo hemos hecho muchas veces, y se mezcló todo, se aplicó y ahí tenemos la semilla tratada que se fue y se sembró inmediatamente. Ya eso lo habíamos hecho y los resultados fueron muy buenos. Maní, pero en soya lo vivimos haciendo desde hace bastantes años.
La siguiente. Y para terminar, hablemos de los biomejoradores. Son básicamente fuentes de materia orgánica que se aplican a los suelos para mejorar sus condiciones físicas y químicas. Y allí tenemos el uso de los compost, los estiércoles y similares. Y entran dentro de bioinsumos porque son de origen biológico. La siguiente. La física del suelo mejora con la materia orgánica porque yo logro que haya repelencia entre las arcillas, que al no haber materia orgánica se pegan entre sí porque tienen una cara, carga eléctrica negativa, y otra cara, carga eléctrica positiva, y se pegan. Y no hay porosidad y hay compactación. Pero si yo meto materia orgánica, la materia orgánica le da a todo carga eléctrica negativa, se repelen entre sí y se forman poros. De allí es que hay una mejora en la estructura del suelo. La siguiente. Hay una mejora en la parte química del suelo porque mejora la capacidad de intercambio catiónico. Resulta que al haber carga eléctrica negativa, los cationes se pegan a las arcillas y luego se retienen en el suelo, no se pierden por lixiviación, y el intercambio catiónico entre raíz y el suelo permite que estén disponibles. La siguiente. Y aquí se ilustra lo mismo con esta figura que demuestra que la lixiviación se reduce cuando colocamos materia orgánica a los suelos. La siguiente. Un último punto son los fertilizantes fluidos de base orgánica. En esto tenemos una línea y no es que lo inventamos, esto ya se está haciendo en el mundo, que es usar la capacidad que hay en la industria de los fertilizantes sintéticos, de los hidrosolubles, sales, minerales que aportan los nutrientes, pero que son solubles, combinar eso con extractos húmicos. Cuando se combinan ambas cosas, obtiene fertilizantes líquidos, que pueden ser de aplicación foliar, algo que ya conocemos en Venezuela, pero pueden ser de aplicación edáfica. Ya en varios países se está prácticamente haciendo obsoleta la aplicación de granulados por el uso de fertilizantes líquidos, ya que son mucho más fáciles de aplicar y los costos logísticos se reducen. Finalmente, entonces, quiero mostrarles una experiencia que es donde, combinando todas estas tecnologías, hicimos un ensayo con el maíz versus dosis decreciente de fertilizante y logramos algo muy, muy interesante. La barra morada es el testigo con 100% del fertilizante químico y la barra verde al lado es 50% del fertilizante químico más el paquete tecnológico de los bioinsumos. De tal manera que bajo las condiciones en que se hizo este ensayo, demostramos que dicha tecnología permite una reducción significativa de la dosis de fertilizante químico sin afectar los rendimientos. La siguiente. Entonces, en resumen, los bioinsumos son una tecnología que debe ser considerada y que no se limita a unidades de producción pequeña ni agricultura orgánica. Los bioinsumos son también para la agricultura industrial y ya no se trata de si me gusta o no me gusta, es que es una necesidad para afrontar los problemas que tiene la humanidad en este momento y para garantizar la sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola. Gracias por su atención.